Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Leo nuevamente, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Háblanos, por favor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, que dirija nuestra vida y que dirija esta palabra para que pueda ser de bendición a la necesidad de tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta hora bajo el tema la mano extendida del cielo. La mano extendida del cielo. Y cuando hablamos de la mano extendida del cielo y hablamos de Romanos capítulo 5, versículo 2, vamos a hablar hoy de una de las cosas que es más difíciles de explicar y de entender, y es la gracia de Dios. Una de las cosas más incomprensibles que el ser humano experimenta en su vida cristiana es la gracia de Dios. Esta gracia es inmerecida. Si fuera merecida, no fuera gracia. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzarla por mérito propio. Eso quiere decir que no hay algo que yo pueda hacer humanamente para que yo alcance el mérito, para que yo alcance los requisitos para ser apto para esta gracia. No hay nada que yo pueda hacer, ni ayunar 24 horas, ni vivir una vida arrodillado. No hay nada que yo pueda hacer para yo poder pagar y para yo poder ser apto para recibir esta gracia. Por lo tanto, esta gracia es inmerecida, valga la redundancia. Si buscamos la definición de gracia, es el favor inmerecido de Dios hecho conocido por medio de Jesucristo y expresado supremamente en la redención y el perdón completo de los pecadores a través de Jesucristo. A lo largo de la vida cristiana y a lo largo de la Biblia, vemos muchos personajes bíblicos que experimentaron la gracia. Experimentaron este favor inmerecido y que hoy testifican de lo que la gracia produjo en su vida. Y si nos vamos a los personajes que la experimentaron, no daría el tiempo para hablar de todos los personajes que experimentaron la gracia, pero sí quisiera mencionar algunos. Hay un personaje de la Biblia llamado David. Hay otro personaje de la Biblia llamado Noé. Hay otro personaje de la Biblia llamado Jonás. Y son algunos de los que han experimentado la gracia en sus vidas. Todos los que estamos aquí experimentamos la gracia y por eso estamos aquí. Nuestra vida probablemente estaba rota. Nuestra vida probablemente estaba destruida. No quedaban ni cenizas, no había futuro, no había esperanza. Y llegó la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es esa mano extendida del cielo. Que llegó esa gracia a levantarte, llegó esa gracia a rescatarte, llegó esa gracia a cambiar tu vida. Y la gracia y experimentar la gracia, entonces produce en nosotros amar a Dios. Fíjese que la Biblia nos habla y nos dice que es Dios quien produce el querer como el hacer. Amén. Un hombre que experimentó en su vida adulterio, un hombre que fue un padre, ¿cómo pudiéramos llamar? Un padre descuidado, un hombre que mató mucha gente, pudiéramos decir que no cualifica para la gracia. Pero ese hombre del cual le di algunas de las características, como que mató a alguien, como que cometió adulterio,
como que mató mucha gente en guerra. Ese hombre probablemente nosotros pudiéramos pensar no cualifica para la gracia. Pero en la Biblia a ese hombre se le llama que es conforme al corazón de Dios. ¿Cómo un hombre que experimentó estos errores puede ser conforme al corazón de Dios? ¿Cómo un hombre que experimentó asesinato, que experimentó diferentes errores, puede entonces nosotros, o puede Dios decir que es conforme al corazón de Dios? Parece irracional. Solamente a través de la gracia de Dios. ¿Cómo un hombre como Ángel Sánchez puede estar aquí adorando al Señor? Por la gracia de Dios. ¿Cómo un hombre como tú y como yo podemos estar aquí? Por la gracia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? Y damos gracias a Dios por su gracia. Y damos gracias a Dios por su misericordia. Y damos gracias a Dios porque si no fuera por esa experiencia, si no fuera porque Él llegó a tiempo, nosotros no pudiéramos estar aquí. Podemos encontrar aliento en la gracia que Dios mostró a diferentes hombres, pero quiero hablar específicamente de otro hombre en la historia. Quizás tú escuchas la historia de un hombre llamado John Newton. John Newton vivió del año 1725 al año 1807. La vida tuya no puede ser peor que la vida de Newton. Los errores tuyos no pueden ser peor que los errores de Newton. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Bueno, déjeme explicarle quién era este hombre. Era un traficante de esclavos, era rudo. Él mismo se describe a él más adelante en su vida como un desgraciado, perdido y espiritualmente ciego. Él mismo hablando de cómo él vivía y cómo él se sentía. Pero un día a John Newton le llegó la gracia de Dios. Y Dios utilizó una tormenta, gloria a Dios por las tormentas que Dios utiliza para encontrarnos con su gracia. Hay gente que no encontraron a Dios en la calma, lo encontraron en la tormenta. Hay gente que no encontraron a Dios en el momento bonito, lo encontraron en el momento más difícil. Hay gente que no encontraron a Dios en la alegría, lo encontraron en la tristeza más profunda. Pero bendita la tristeza que me llevó a encontrarme con la gracia de Dios. Bendice el dolor que me llevó a encontrarme con la gracia de Dios. Wow, yo siento la presencia de Dios en esta mañana. Dios provocó una tormenta de este hombre que era muy malo, muy rudo, pero que por primera vez en un barco que trasladaba esclavos sintió miedo. Por una tormenta. Y este malvado comerciante de esclavos sintió miedo. Y según el testimonio de Newton, mire lo que él dice. Esa tormenta, junto con la lectura de un libro llamado La imitación de Cristo, me llevó a una conversión genuina y produjo un cambio dramático en mi corazón y en mi forma de vida. Este hombre, siendo tan malo, siendo tan rudo, vendiendo esclavos, imagínese usted qué corazón había allí para vender a la gente y esclavizarlos. Sin embargo, este hombre un día que experimenta la gracia de Dios, escribe el himno, uno de los himnos, si no el himno más famoso que se ha escrito en la historia del Evangelio, es Amazing Grace en inglés. Gracia asombrosa en español. Asombrosa gracia. Un himno que se ha vuelto muy famoso, no sé si usted lo ha escuchado, pero este himno, wow, tiene unas estrofas que puede nosotros al verlo decir, wow, de verdaderamente, yo creo que usted entienda algo, es que a veces nosotros no entendemos las historias detrás de lo que cantamos o las historias detrás de lo que leímos. Muchos salmos que usted ha leído, usted no sabe que son productos de un proceso. Quizás usted canta esa canción, usted la escucha, pero como usted sabe que el que canta esa canción era alguien que en su vida pasada era un vendedor de esclavos, era un comerciante de personas o trata humana como se conoce en este tiempo, un hombre súper malo, pero que la gracia de Dios lo cambió completamente. Entonces podemos entender que la gracia de Dios es para todos y que no hay nadie. ¿Por qué yo digo esto? Porque en algún momento podemos pensar, ese no merece la gracia, ese no merece la oportunidad, ese no merece la salvación.
quiero que usted entienda que aún para el peor enemigo suyo, la gracia también se puede extender. Que aún para la persona que más le ha hecho daño en su vida a usted, la gracia de Dios se puede extender. Que aún para la persona que quizás usted piensa que no tiene remedio, que no tiene esperanza, aún para esa persona, la gracia de Dios se puede entender. Y algunas de las traducciones de ese himno, él empezó y escribió: gracia asombrosa, qué dulce sonido, que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero hoy soy encontrado. Era ciego y ahora veo. Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer y la gracia la que mis miedos alivió. Cuán preciosa pareció esa gracia y cuán preciosa la hora en que creí por primera vez. Este hombre murió a los 82 años de edad. Voy a pedir a Dima que me acompañe. Ven, Dima, por favor. Acompáñame. Y a los 82 años, ¿sabe lo que dijo antes de morir? De hecho, después que se chocó con la gracia, él cambió. O sea, después que él choca con la gracia y con la misericordia de Dios y Dios lo perdona, su vida cambió completamente. No era ni rastro de lo que él era. O sea, él dedicó su vida a servir al Señor después de eso. Pero estando casi a punto de ir, ¿sabe algo? A los 82 años había muchas cosas que había olvidado. Comenzó a sufrir de una demencia, donde muchas cosas se le olvidaron. Hay muchas cosas que no recordaba. Había nombres que no recordaba. John Newton, estoy hablando de John Newton. Muchas cosas que él no recordaba. Sin embargo, él dijo a los 82 años, mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Mi memoria casi se ha ido y ya muchas cosas que no recuerdo. Quizás no recuerdo el nombre de mi hijo, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran salvador. ¿Cuántos tienen un gran salvador? Qué hermosa oportunidad de recordar que tenemos un gran salvador. Leímos también, ¿verdad? Y cómo a David, como le decimos ahorita, Dios lo llama conforme a su corazón simplemente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. David era un hombre con pies de barro que se equivocaba. Sin embargo, a largo plazo David buscaba y deseaba hacer la voluntad de Dios. Y, ¿verdad? Entre las cosas que se dice por qué David era conforme al corazón de Dios, era porque David buscaba ser justo. Y cuando David falló, lo vemos en los salmos que escribe, buscó arrepentirse, buscó arrepentimiento. Y no hay otra explicación que la gracia de Dios. No hay otra explicación. Por las acciones de David, él no merecía las bendiciones de Dios. Por las acciones de David, él no merecía que Dios lo mirara. Yo no sé cuántas veces tú has pensado, yo no merezco que Dios me mire. Yo no merezco que Dios me tome en cuenta. Yo no merezco que Dios haga algo conmigo. No lo merezco. Pero en su corazón, David tenía el deseo de agradar a Dios. Miren, la gracia de Dios cambia tu vida y cambia la manera en que la gente te ve. Yo no sé, ¿sabe algo? Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, usamos muchas veces la frase Dios te pone en gracia, ¿verdad? La hemos escuchado. Dios te pone en gracia y lo hemos experimentado. Llegamos a lugares que no sabemos cómo, no conocemos a nadie y Dios nos pone en gracia. Y por ejemplo, a los hombres y mujeres de Dios, Dios los pone en gracia. Donde quiera que llegan. Por la gracia de Dios, los cristianos se dan a conocer y se ganan el corazón de otros que le abren las puertas y son ayudados en sus necesidades. La gracia bendijo a José el patriarca con una túnica de colores. La gracia. La gracia sacó a José de la cisterna, la gracia. Y lo puso como administrador en la casa de Potifar. La gracia promovió a José en la cárcel y lo sacó de allí.
y lo puso como segundo en mando del faraón. La gracia es el ascensor por el cual suben alto los hombres y mujeres que han sido ungidos para servir en el cuerpo de Jesucristo. Hay una historia bíblica que usted conoce muy bien y es la historia de Noé. Hablaron de ella creo que la semana pasada aquí en la escuela bíblica. La Biblia dice que en el tiempo de Noé había mucha maldad en la tierra. Dios, dice la Biblia, a un nivel tan profundo que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Y así lo dice. Le explicaba a los hermanos que cuando la Biblia habla de arrepentimiento no habla de un arrepentimiento verdadero. Dios no se puede arrepentir porque Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Pero la Biblia lo que quería enseñarnos es cómo Dios se sentía en ese momento. Se sentía algo parecido a cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando Dios ve la humanidad, Él no quería mirar a la humanidad. Pero dice la Biblia en Génesis, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sabe algo qué significa eso? Estudiando esto aprendí, yo se lo compartí a los hermanos el domingo. La gracia de Dios o los ojos de gracia de Dios se inclinan hacia abajo solo en respuesta a los ojos de fe de un hombre mirando hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que provocó que la gracia de Dios mirara a Noé era que Noé desde la tierra estaba diciendo: yo necesito tu gracia, yo necesito tu misericordia. Había un hombre desde la tierra pidiendo misericordia. Había un hombre desde la tierra necesitando la gracia y el perdón y la misericordia de Dios. Y dice la historia bíblica que en respuesta a un hombre mirando hacia arriba, la gracia de Dios miró hacia abajo. Mientras todos los hombres en la tierra no le importaba a Dios, había uno. ¿Sabe algo? Dios necesita uno. Si no hay muchos, aunque seas tú solo en tu familia, pero Dios necesita uno que mire hacia arriba, uno que diga: Dios, te necesito, uno que diga: Dios, necesito tu gracia, necesito tu misericordia, necesito tu amor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice la historia bíblica que por esa gracia que halló Noé, uno mirando hacia arriba. Yo imagino a Noé diciendo: aunque nadie quiera mirar hacia arriba, Dios, yo voy a seguir mirando hacia arriba. Aunque nadie se acuerde de ti, yo voy a seguir acordándome de ti. Aunque nadie quiera recordarse de ti, aunque nadie quiera obedecerte a ti, había un hombre llamado Noé que estaba diciendo: yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer la diferencia. En un mundo contaminado, le pregunto, ¿podemos hacer la diferencia? Podemos hacer la diferencia. ¿Sabe algo? Mire, la humanidad era malvada, pero no hizo la diferencia. Eso quiere decir que no importa en el entorno en el que estemos, podemos hacer la diferencia. Y hablábamos del alminio en la semana pasada. Usted escuchó la historia del alminio, ¿verdad? Un animal de piel blanca, que su piel es tan linda y tan blanca que cuando los cazadores van, no lo pueden coger, y lo que hacen es, lo tratan de... ¿Cómo? Sí, pero lo acorralan. Lo acorralan entre el fango y el cazador. Y es la única manera en que él se detiene, porque él dice: prefiero morir que ensuciarme. La única manera en que el alminio se detiene y no escapa de sus depredadores o sus cazadores es que cuando él ve fango, él no quiere ensuciarse. Y él dice: yo prefiero morir que ensuciarme. Como cristianos, la gracia, que se ha malinterpretado a veces, no es una excusa para vivir de una manera desordenada. La gracia nos ayuda a amar, obedecer a Dios. Cuando experimentamos la gracia, no se nos hace difícil obedecer a Dios. Cuando experimentamos la gracia, no se nos hace difícil amar a Dios, porque el experimentar la gracia produce obediencia en nuestro corazón. Experimentar la gracia produce en nosotros un deseo de serle fiel a Dios, un deseo de agradar a Dios. Yo no sé cuántos se regocijan en agradar a Dios. ¿Cuántos se regocijan en llegar al templo y adorar a Dios? Yo no estoy aquí obligado, yo estoy aquí porque yo anhelo estar aquí. Yo no estoy aquí obligado, es que yo deseo estar aquí, levantar mi mano y adorar a Dios. Para mí es un deleite. Para mí es un deleite. ¿Para cuántos es un deleite? Servir a Dios es un deleite para los que han experimentado la gracia. No es una obligación, no es una carga, no es un peso, es un privilegio poder experimentar la gracia.
La gracia es dada por medio de Jesús y es obtenida por medio de la fe. La gracia es el principio inicial de la vida cristiana, pero es también el principio continuo de la vida cristiana. Necesitamos todos los días la gracia de Dios para poder agradar a Dios. Estar firmes en la gracia habla y dice: yo estoy consciente de que no merezco la gracia, pero estoy agradecido por tenerla. No somos dignos de la gracia de Dios, pero a través del sacrificio de Jesús recibimos la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia, hablamos de una puerta de acceso que está permanentemente abierta. Decíamos también sobre Noé que la puerta está abierta hoy, pero no sabemos hasta cuándo va a estar abierta. La puerta del arca estaba abierta hasta que Dios la cerró. El mundo, lamentablemente, muchos están diciendo: yo me convierto luego, yo después busco de Dios, pero un día se va a cerrar la puerta. Hoy la puerta está abierta, pero un día se va a cerrar. Hoy hay gracia, y hoy la gracia significa que la puerta está abierta y hay acceso a Dios, pero un día esa puerta se va a cerrar. Experimentar la gracia es entender: estoy libre de mis pecados porque la cuenta fue pagada por Jesús. La gracia nos ayuda a pasar más tiempo alabando a Dios y menos tiempo sintiéndonos culpables con nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por nosotros, perdemos la esperanza. Alguien dijo: cuando me miro a mí, cuando miro mis debilidades, cuando miro lo que hay en mis pensamientos, siento que no tengo remedio. Alguien dijo, mire, y lo voy a decir especialmente como lo dijo un teólogo muy famoso, dijo: cuando me miro a mí, veo que no hay manera de salvarme. Cuando lo miro a Él, veo que no hay manera de perderme, porque si lo acepto a Él, a través de Él, a través de su amor. Mire, hermano, ¿cuánta gente ha ignorado el amor de Dios hoy? ¿Cuánta gente lo ha rechazado? Si supiera lo que Dios le quiere hacer a la gente es bien. Lo que Dios quiere hacer contigo es bien. Lo que Dios quiere es transformarte. Lo que Dios quiere es ayudarte. Dios quiere unir tu familia. Dios quiere mejorar tu matrimonio. Dios quiere darte propósito. Pero hay gente que no lo entiende. Pero los que hemos experimentado la gracia, tenemos una actitud correcta ante la gracia. El que experimenta la gracia testifica la bondad de Dios en todo tiempo. Dios ha sido bueno en todo tiempo. Dios ha sido bueno. No porque yo me lo he ganado. Dios ha sido bueno porque Él es bueno. El que experimenta la gracia está seguro del favor futuro de Dios. Pero a veces nosotros creemos que podemos decidir quién merece la gracia y quién no. Jonás, y yo no voy a ser muy extenso, así que voy a terminar con Jonás. Escuche bien. Los judíos en los tiempos de Jonás. Usted sabe la historia de Jonás que Dios le dijo a Jonás: ve a predicar a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se montó en una barca equivocada. A propósito. A Tarsis. ¿Cuántas veces nos montamos en las barcas equivocadas? ¿Cuántas veces nos montamos en la barca equivocada? Pero ¿sabes lo que Dios hace cuando vamos en la barca equivocada? Dios podía decir: ¿sabes qué? Me voy a olvidar de ti. Estás en la barca equivocada. Me voy a olvidar del propósito. Pero ¿sabes lo que hace Dios? Voy a enviar una tormenta para que entiendas que vas en la dirección equivocada. Voy a enviar una tormenta para que entiendas que yo te estoy llamando. Voy a enviar una tormenta para que entiendas que ese no es el camino. Vuelve a la senda correcta. Hay gente que yo no sé en qué barca tú estás hoy, pero si estás en la barca equivocada, la gracia de Dios va a provocar una tormenta con el fin de que vuelvas, con el fin de que te enfoques, con el fin de que entiendas que es mejor hacer la voluntad de Dios. Hay tormentas que la provoca Dios, pero hay otras que las consecuencias son nuestras. Por ejemplo,
Jonás se monta en la barca equivocada de camino a Tarsis en vez de Nínive y se desarrolla una tormenta. Esa tormenta fue producto de desobediencia, de la desobediencia de Jonás. ¿Qué sucede? Ay, 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 ay. Hay una tormenta, tiran a Jonás al mar, ahí viene un pez, un gran pez que dicen por ahí que se llamaba Pum, porque dice el corito y Pum se lo tragó. Cuando llega esa tormenta, Jonás, dentro del pez, lo alcanza la gracia de Dios y él entiende. Ahora, ¿alguien sabe por qué Jonás no quería? Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque los judíos del tiempo de Jonás, incluyendo a Jonás, odiaban a los sirios. ¿Y por qué odiaban a los sirios? Porque los sirios los habían atacado y los obligaban a muchas cosas. Así que todos ellos odiaban. A los que vivían en Nínive los odiaban. A los ninivitas, que eran de Siria, que eran sirios también, los odiaban. Y Dios le está diciendo a Jonás: Jonás, vete donde están tus enemigos y predícale. Ay, ay, ay. Y Jonás sabe algo, Richie. Jonás sabe que él carga con la gracia. Y Jonás sabe que el mensaje que él tiene produce gracia y que la gracia va a cambiar a la gente. Y Jonás está diciendo: es que yo no quiero que ellos experimenten la gracia. Yo quisiera que ellos experimentaran el castigo. Yo no quisiera que ellos experimentaran la gracia. Yo quiero que ellos experimenten el castigo, que experimenten el juicio, porque han sido malos. Pero lo que Jonás no entendía es que si Jonás pudo experimentar la gracia, los sirios también podían experimentar la gracia. Si tú experimentaste la gracia, ¿por qué no vas a querer que otro la experimente? Nínive era la capital de Asiria. ¿Qué hizo Jonás entonces? Huyó de la voluntad de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jonás en otras palabras? Acepto la gracia para mí, pero no la quiero para otros. Yo acepto que la gracia me cambie. Yo acepto que la gracia bregue conmigo, pero que a otros no lo puede cambiar. ¿No le ha pasado que nosotros somos fuertes dependiendo de quién haya sido el que ha fallado? Si soy yo el que fallé, no, yo merezco la gracia. Yo merezco que me traten con misericordia. Pero si falla mi hermano, no, mi hermano no lo merece. Si yo fallo, pues yo sí merezco que me traten bien, no me juzguen. Pero cuando se trata de otro, a veces cambia nuestra percepción de lo que es la gracia. En el capítulo 4, versículo 2, Jonás admite por qué fue que huyó. Mire esto, yo te voy a decir algo. A veces nosotros pensamos, Jonás huyó porque era desobediente. Jonás huyó porque no quería escuchar la voz de Dios. No, Jonás no huyó por eso. Capítulo 4, versículo 2 de Jonás. Jonás admite que no huyó por pereza, que no huyó por incredulidad y que no huyó por miedo. Huyó porque conocía la gracia de Dios. Y huyó porque conocía el poder de la gracia de Dios. Y sabía Jonás que si ellos se arrepentían, la gracia de Dios llegaría a ellos. Pero luego, dentro del pez, Jonás entendió que la gracia era también para ellos. Y dijo: ¿sabes qué, Señor? Voy a ir. Hermano, no limitemos la gracia. No limitemos la gracia. La gracia de Dios es para todos. Jesús tenía 2 ladrones, uno a cada lado en la cruz. Y la gracia de Dios también alcanzó al ladrón. La gracia de Dios también alcanzó al ladrón. Esto es evangelio, iglesia. El evangelio es hablar de la gracia. Un teólogo muy famoso dijo esto: dile a los hombres lo que Dios hizo antes de decirle a ellos lo que ellos deben hacer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros estamos
y no está mal. Nos enfocamos en lo que nosotros tenemos que hacer. Pero por encima de lo que nosotros tenemos que hacer está lo que Dios hizo. Y en el Evangelio se trata más de Dios que de nosotros. El Evangelio se trata más de lo que Dios hizo por nosotros que lo que nosotros podemos hacer. Después que yo entiendo lo que Dios hizo, entonces, por ejemplo, después que yo entiendo que Jesús murió en la cruz por mí, que Jesús sufrió por mí, entonces no se me va a hacer difícil responder a esa gracia. No se me va a hacer difícil responder a esa gracia y a ese sacrificio. Cuando entendemos la gracia y permitimos que ella obre en nosotros, esta gracia comienza a ayudarnos a ser más obedientes. La gracia nos ayuda a tener más fe. La gracia nos ayuda a arrepentirnos. La gracia nos ayuda. John Newton no la merecía. Benito Xavier Toro tampoco. John Newton no podía hacer nada para ganar la gracia. Yo tampoco. Usted tampoco. Pero yo no sé cuánto le emociona haber recibido la gracia de Dios. Póngase de pie, por favor. ¿Cuál es el alcance de la gracia de Dios? ¿Tendrá un límite el alcance de la gracia? La gracia pone la salvación al alcance de todos los hombres. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hoy yo quisiera que nosotros oráramos para que la gracia de Dios siga alcanzando a la gente. La gracia de Dios llega donde yo no puedo llegar. La gracia de Dios llega donde nosotros, mire, usted está orando por alguien, usted no lo va a poder convencer, no es su trabajo, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Usted puede orar, pero hoy le digo a todos los que estamos aquí, no te resistas a la gracia de Dios. O sea, no quieras huir de la gracia, no quieras huir. Hay alguien que te ama, hay alguien que tiene propósitos contigo, no tienes que huir de la gracia. Lo que Dios te invita es a aceptarla. Dios te invita a aceptar la gracia. No importa cómo se haya llamado tu pasado, no importa cuáles sean los errores que tú hayas cometido, la gracia de Dios inmerecida también es para ti. La gracia de Dios es para ti. La gracia de Dios es para ti. Nosotros testificamos hoy de la gracia de Dios. Agradecemos hoy por la gracia de Dios. Vemos testimonios de la gracia de Dios en esta iglesia. Y no importa cuán lejos tú puedas estar, no importa cuán bajo tú puedas caer, nunca estarás tan bajo que la gracia de Dios, la mano de Dios no se pueda alcanzar. La mano extendida de Dios. Y sabes, la mano de Dios no tiene, mi mano llega hasta cierto punto. La mano de la persona más alta aquí llega hasta cierto punto, pero la mano de Dios, o sea, ¿quién detiene la mano de Dios? ¿Quién limita la mano de Dios? No importa cuán bajo has caído, la mano de Dios te alcanza. La mano de Dios te sostiene. La mano de Dios te levanta. Tú con tu mano puedes levantar hasta cierto peso, pero la mano de Dios, ¿qué no puede levantar? ¿Habrá algo que la mano de Dios no pueda levantar? ¿Habrá un lugar tan lejos que la mano de Dios no lo pueda alcanzar? La mano de gracia de Dios se extiende. Estamos viviendo en un mundo donde la gente no quiere mirar hacia arriba. Estamos viviendo en un mundo que, como en los tiempos de Noé parecido, hay mucho pecado. Hay mucha gente viviendo de una manera incorrecta. Hay mucha gente que se ha olvidado de Dios.
Pero todavía aquí en Yaco hay una iglesia que va a decir, nosotros miraremos hacia el cielo. Aunque más nadie quiera mirar hacia el cielo, nosotros miraremos hacia el cielo. Y hallaremos gracia. Y hallaremos gracia. Pero son solo los que miren hacia el cielo. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces se nos olvida mirar para el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que miramos para el cielo? A veces miramos la tierra, nos desanimamos, miramos los problemas, nos desanimamos, miramos los errores, nos desanimamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que miraste al cielo buscando la gracia? Que miraste al cielo pidiendo la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hoy el altar se abre para alguien que diga, pastor, yo necesito que la gracia de Dios me ayude. Te puedes sentir triste hoy, te puedes sentir desanimado hoy, pero hay una gracia disponible. Hay una gracia que quiere ayudarte. Hay una gracia que quiere fortalecerte. Hay un amor, hay una misericordia. Y que no olvidemos lo que Newton no olvidó, que hay un gran Salvador. Hay un gran Salvador. Pastor, lo que pasa es que tú no sabes cuántos errores yo he cometido. Hay un gran Salvador. Pastor, tú no sabes lo que yo estoy pensando. Hay un gran Salvador. Tú no sabes las batallas que yo tengo. Hay un gran Salvador. No importa la batalla que tenga. Hay un gran Salvador. Yo no puedo hacer nada con tu pecado, pero Jesucristo sí. Jesucristo limpia nuestro pecado y nos deja blanquitos. Hoy, inclina tu rostro, por favor. Yo creo que podamos darle gracias a Dios por su gracia. Yo quisiera que podamos darle gracias a Dios por su gracia. No sé si me van a llevar a cantar.